Hola, muy buenas, soy David, estamos en Ofimática Easy. Como cada jueves, un vídeo nuevo de la serie de terminal de Linux, vídeo número 5, y hoy vamos a empezar a ver comandos de gestión, pero antes de empezar os voy a explicar una cosa. Todo el que esté utilizando Ubuntu o cualquier otra distribución de Linux sin parte gráfica, tiene la opción de abrir varias terminales. ¿Qué quiero decir con varias terminales? Bien, nosotros solemos trabajar, por ejemplo, yo ahora mismo estoy trabajando en la terminal 1, y si pulsamos Alt F2, cambiamos a la terminal 2. Así sucesivamente, F3, F4, F5, veis que va cambiando lo que pone arriba TTY. Pues podemos coger varias terminales e ir trabajando con diferentes usuarios, por ejemplo, como vamos a hacer en este caso, o ejecutar diferentes comandos. Si en la terminal 1 estamos ejecutando un comando y va a tardar bastante tiempo en ejecutar, pues podemos cambiarnos a terminal 2 y seguir trabajando. Bien, vamos a abrir un nuevo usuario que tengo, que se llama Ofimática, que nos va a servir para ver algunos comandos y que nos dé un poco más de información. Y una vez que está abierto, nos vamos a volver a cambiar al terminal 1 con David y vamos a empezar con Who. Who nos indica los usuarios conectados en el sistema. Entonces, como os he dicho antes, tenemos en la primera columna Ofimática y David y las terminales. Como nos hemos fijado, David está en la terminal 1, Ofimática está en la terminal 2 y nos muestra la fecha y la hora con el que ha iniciado sesión ese usuario. Bien, seguimos con Who AMI. Nos indica, pues, con el usuario que nosotros ahora mismo estamos trabajando. Si nosotros hiciésemos sudo -s, ponemos la contraseña y hacemos Who AMI, pues nos indica que somos root. Vale, vamos a salir para seguir con David. Siguiente comando. W. W nos indica la información sobre la actividad de los usuarios conectados al sistema. Bien, vamos a ejecutarle y nos hace parecido al Who, lo que pasa que nos da unos valores de tiempo que son un poquito complicados de entender y tampoco quiero extenderme mucho, pero bueno, voy a explicarlo así por encima. La primera línea nos indica a la hora que hemos ejecutado el comando, el tiempo que hace que hemos abierto sesión con el usuario que hemos ejecutado este comando, los usuarios que hay conectados en el sistema y luego unos tiempos que vamos a dejarlos ahí aparte. Bien, la primera columna de los usuarios nos indica a los usuarios, el nombre de los usuarios, la terminal, ahora tenemos ahí un campo en blanco y cuándo han hecho login. Pues uno a las 6:23 y otro a las 6 menos cuarto. Vale. Seguimos. Comando su. Su es para cambiarnos de usuario. Imaginaros, yo ahora mismo estoy con David y quiero trabajar con Ofimática. Pues pongo su Ofimática. Me pide la password. Se la pongo y fijaros, ya he cambiado de usuario y ahora mismo estoy con Ofimática. Para salir, exit y ya saldría. Vamos a limpiar la pantalla. El siguiente comando, passwd. Sirve para cambiar la contraseña de usuarios. Si somos root podríamos cambiar la contraseña de cualquier usuario. En este caso, como no lo somos, pues no ponemos nada. Si fuésemos root pondríamos, por ejemplo, Ofimática o David y cambiaríamos la contraseña de ese usuario. Si no ponemos nada, cambiamos la contraseña del usuario que se está ejecutando. Entonces, le damos, nos pide que introduzcamos la contraseña actual, se la ponemos y que introduzcamos la nueva contraseña. Vale, que la repitamos. Y ya la ha cambiado. Tenemos que tener mucho cuidado porque, lógicamente, si cambiamos la contraseña la tenemos que recordar, pero bueno, eso lo sabemos todos. Vale. Bien, el siguiente comando que vamos a ver es chfn, que lo que hace es cambiar la información de un usuario. Nos pide información muy rara, pero bueno, yo os lo enseño por si algún día le podéis sacar uso. Nos pide la contraseña, se la ponemos. Y nos pide el número de habitación. No entiendo muy bien por qué no lo pide, pero bueno, nosotros se lo ponemos. El teléfono del trabajo. ¿Veis que entre corchetes yo ya le había metido un teléfono de trabajo? Bueno, pues se lo vamos a repetir. El teléfono de casa. Y ya estaría actualizada la información del usuario. ¿Podemos sacarle uso o no? Pues bueno, pues no sé, cada uno que piense si esto le puede sacar uso o no le puede sacar uso. Yo
jamás lo he usado, si os digo la verdad, pero bueno, ahí está. Bien, el siguiente comando que vamos a ver, las, que lo que muestra es la información sobre los últimos login de los usuarios que hay en el sistema. Como veis, muestra David que ha iniciado sesión, todos los días y todas las horas que yo he iniciado sesión, en qué terminal he iniciado sesión. Bien, vamos a hacer un truquito que ya os lo explicaré cómo funciona. Pero bueno, para que tengáis una idea, las tuberías simplemente lo que hacen es pasarle la salida de un comando al siguiente comando. Lo que estamos haciendo con esa tubería es que muestra las y el resultado de las, como es muy largo y no lo vemos entero, se lo pasamos a un head, que si recordáis lo que hace es head es mostrarnos las 10 primeras líneas. Y como veis, tenemos ofimática, David, que también había iniciado sesión en la terminal 2, las horas. Y bueno, este comando sí que lo vamos a usar bastante cuando hagamos script. Bueno, ya lo veréis, porque estoy preparando cosas muy guapas, así que ya lo enseñaré. Bueno, borramos. Comando súper importante. Agregar usuarios en el sistema. Para agregar usuarios en el sistema nos tenemos que colocar como root. Entonces hacemos sudo -s y entramos como sudo. No me ha pedido la contraseña porque antes he estado probando cosas y ya le he metido el sudo -s y me la ha reconocido. Entonces el comando es user add o add. Lo que hace es añadir un usuario. Vale, le tenemos que decir el nombre del usuario. En este caso va a ser prueba. Y súper importante. Directorio personal. Todo usuario tiene su directorio personal. Es más, os lo voy a enseñar antes de ejecutar el comando. A ver, ¿dónde estamos? Sí. En /home, como veis, cada usuario, yo tengo 2 usuarios en el equipo ahora mismo, David y Ofimática, tienen sus carpetas personales, sus propias carpetas donde ellos trabajan y donde cuando se loguean entran ahí directamente. Recordad que con cd accedíamos directamente a nuestro home de usuario. Entonces, volvemos a donde estábamos, user add prueba. Con -n lo que hace, perdonad, -m, lo que hace es crear el directorio personal él automáticamente. ¿Qué pasa si no lo creamos? Bueno, si no lo creamos, lo que tenemos que hacer es crearlo a mano. Pero claro, cuando lo creamos a mano, si lo creamos con root, el directorio que estamos creando va a tener los permisos de root. Cuando el usuario intente entrar, pues no va a poder entrar porque los ficheros esos, los directorios esos, perdonad, son de root. Entonces no va a poder hacer nada ahí. Ni siquiera yo creo que va a poder entrar. Entonces yo os aconsejo que siempre que creéis un usuario, -m, para que os cree el directorio personal y no tengáis ningún tipo de problema. Vale. Más argumentos que le podemos meter al user add es -s. Lo que hace -s es el intérprete de comandos. Entonces, yo voy a meter un intérprete de comandos y ahora os voy a enseñar por qué. /bin/bash. Normalmente, cuando trabajamos con distribuciones de Linux, siempre trabajamos con ese intérprete de comandos cuando somos un usuario normal y corriente. Ubuntu, en otras distribuciones no me ha pasado, por ejemplo en OpenSUSE no me ha pasado, pero en Ubuntu sí, que cuando creamos un usuario nuevo y no metemos el intérprete de comandos, él nos pone un intérprete de comandos que no es /bin/bash. Entonces cuando entramos, hay comandos que son muy diferentes, se ejecutan diferentes o incluso que no están. Hay veces que no nos deja ni entrar porque el intérprete de comandos que estamos usando a lo mejor no tiene parte gráfica o no sé, como que le falta cosas. Entonces ahora os voy a enseñar un fichero donde vamos a ver los intérpretes de comandos que hay en el equipo. Podemos usar también -u para indicar el identificador del usuario. Pero bueno, si no le ponemos nada, él nos meterá un identificador de usuario que es el siguiente identificador que pueda coger, que será a partir de 1000. Cuando creamos un usuario, el identificador de usuario siempre es un número a partir de 1000. El siguiente argumento que podemos meter es -g, para indicarle el grupo inicial del usuario. Los usuarios por defecto cuando los creamos se crean en un grupo que se llama user, pero nosotros podríamos perfectamente cambiar si teníamos otros usuarios, por ejemplo alumnos o
o no sé, cualquier grupo que tengamos y queramos que inicie desde ese grupo, pues "-g". Bien, pero con "-m" y con "-s", metiéndole el intérprete de comandos, pues nos crearía el usuario. Bien, os voy a enseñar, que ya lo he enseñado varias veces, el passwd, que está en etc. Entonces, os voy a explicar un poquito lo que es este fichero. Este fichero recoge todos los usuarios que tenemos en el sistema. Entonces, fijaros justo en la última línea, que es el usuario que acabamos de crear. Entonces, nos indica que se llama prueba. La X es que está protegido con contraseña, aunque nosotros no le hayamos metido todavía la contraseña, pero se la vamos a tener que meter para poder iniciar sesión con ese usuario. La siguiente, el que pone 1002, es el identificador del usuario que se estaba diciendo. Que si nosotros, por ejemplo, no hubiésemos metido 1050, pues sería 1050. El siguiente es el identificador del grupo, que en este caso, como crea un grupo que es prueba también, pues nos mete el mismo identificador de grupo, el GID. El siguiente es el nombre completo, que veis que está vacío porque está entre dos puntos y está vacío porque no le hemos metido el nombre completo del usuario. Lo siguiente es el directorio personal, el /home/prueba. Y lo último es el /bin/bash que os he dicho antes, que es el intérprete de comandos. Si echamos la vista para arriba, podemos ver que, por ejemplo, un comando que se llama pulse, si nos vamos al final, el intérprete de comandos es /bin/false. Pues así hay bastantes, hay /bin/sh, o sea, son diferentes intérpretes de comandos. Por eso siempre os aconsejo que cuando creéis un usuario por comandos en Ubuntu, pongáis el intérprete de comandos /bin/bash, porque si no él me parece que os mete /bin/sh y os vais a volver locos para cambiarlo. Entonces, cuando creamos un usuario siempre tenemos que cambiar la password, porque lógicamente lo creamos sin password. Entonces, como os he explicado antes, passwd, prueba, le metemos una password, en este caso va a ser, la repetimos y ya podríamos entrar perfectamente haciendo su prueba y ya podríamos entrar como prueba. Si nos fijamos, hacemos cd 2 puntos, hacemos un ls y como veis tiene su home personal. Bueno, pues ya por último vamos a salir y vamos a volver como root. Ya por último el comando que vamos a ver, pues borrar un usuario, que en este caso es user del y el usuario que queremos borrar, en este caso prueba. Vale, tiene un argumento importante. Digo importante porque si vamos dejando directorios personales, que es -r, que lo que hace es borrar el directorio personal. Digo importante por eso, porque si vamos creando usuarios, y más si son de prueba para hacer pruebas, y vamos dejando directorios personales, pues al final acabamos con 30 directorios personales que los tenemos que ir borrando manualmente. Entonces cuando borramos un usuario, pues -r y ya estaría completamente borrado. Vamos a hacer un cat passwd. Ahí va, perdonad. etc. Y como veis, ya el último usuario que tenemos, Ofimática. Ya no existiría el usuario prueba. Bueno, pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado. Que votéis el vídeo. Que me pongáis en los comentarios si tenéis algún tipo de problema o duda. O en el Twitter, @ofimáticaeasy, también me lo podéis poner. Y resolveremos esas dudas que podáis tener. Y nada, yo soy David, esto ha sido Ofimática Easy. Muchas gracias por el vídeo. Chao.